Bienvenidos a cada uno de ustedes. Quisiéramos darles una cordial bienvenida y agradecer a Dios por este maravilloso día que nos regala nuevamente. Agradecer a los que nos siguen a través de las redes sociales, a nuestros hermanos y amigos. Quisiéramos invitarles a compartir este mensaje que significa un mensaje de vida o de muerte. Vamos a comenzar este estudio. El día de hoy tenemos liberación del control de Satanás. Allí donde ustedes están, quisiéramos que nos acompañen, vamos a orar, vamos a pedirle la dirección a nuestro Creador. Padre eterno, agradecerle, Señor, porque usted es un Dios de amor y que tiene compasión por sus hijos. Usted nos envía mensaje día tras día y quiere que nosotros, Señor, lleguemos a comprender esa gran verdad, pidiéndole por sus hijos, pidiéndole por cada uno de nosotros también, Señor, que nos acompañe en este estudio, nos dirija, a través de su Espíritu Santo podamos entender. Gracias le damos, le pedimos en súplica, en la justicia perfecta de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, vamos a comenzar este estudio y tenemos pues la primera pregunta para el día de hoy. ¿Qué dijo Pablo sobre la liberación que Cristo opera en nosotros cuando lo aceptamos? En el libro de Hebreos, el capítulo 2 y el verso 15, el apóstol Pablo dice lo siguiente. En el libro de Hebreos, el capítulo 2 y el verso 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, dice el apóstol Pablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban, dice, durante toda la vida sujetos a muerte. Cuando el enemigo optó por tomar como prisionero, como esclavo al hombre, estaban sujetos a muerte completamente, sin ninguna salida. Pero llegó un Salvador y gracias a la misericordia de nuestro Creador, ese Salvador murió por nosotros y pudo liberar de muerte a vida. Entonces, mis queridos hermanos, también tenemos una pregunta más. ¿Cómo algunas personas cooperan con Satanás en lugar de hacerlo con Cristo? En el libro de Colosenses, el capítulo 1 y el verso 13, dice lo siguiente. El libro de Colosenses, el capítulo 1 y el verso 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, dice el apóstol Pablo. Entonces, mis queridos hermanos, la liberación de Dios a través de su Hijo Jesucristo ha sido impresionante por las edades. El espíritu de profecía lo corrobora de la siguiente manera en el comentario bíblico, en el tomo 3, en la página 1182. Leamos y veamos lo que dice este párrafo. Satanás actuará en la mente de los que han buscado complacencia propia sobre los hombres que siempre han procedido a su antojo y considerar que cualquier cosa que se les presente en forma de consejo o reprensión para que cambien sus objetables rasgos de carácter es una manía de criticar. Entonces dice que los hombres, cuando se les da una reprensión o un consejo, lo tomarán de una forma como crítica y dirán, ellos nos están criticando, ellos se creen mejores que nosotros. Harán lo mismo que el enemigo, dice el espíritu de profecía, algo que los hará y que restringe para que no tengan libertad de actuar por sí mismos. El Señor en su gran misericordia les ha enviado mensaje de advertencia, dice, pero no quisieron escuchar la reprensión. Dice, a imitación del enemigo que se les reveló en el cielo, no quisieron oír, no corrigen el mal que han hecho, sino que se encuentran en acusadores y se declaran maltratados y que no son debidamente apreciados. Excusan cuando viene un mensaje de parte de los mensajeros de Dios y dicen que son completamente maltratados y criticados. Ahora es tiempo de la prueba, del examen, de demostrar los resultados, lo que como Saúl
persistan en hacer lo que les plazca, sufrirán como él la pérdida de honor y finalmente la pérdida del alma. Entonces dice el comentario bíblico que los que persistan en seguir sus propios caminos y no escuchan la amonestación de parte de Dios, entonces perderán su alma completamente, así como lo perdió Saúl por ser tan persistente en su pecado. A pesar que Dios lo había enviado mensaje tras mensaje a través del profeta, él quiso seguir pecando y se olvidó de su Creador. Así también muchos de los seres humanos, bajo el control de Satanás, están mirando a la verdad como si fuera mentira y a los mensajeros como si fueran enemigos de la verdad. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a la respuesta. La pregunta de la respuesta dice, ¿qué dijo Pablo sobre la liberación que Cristo opera en nosotros? Que nos ha libertado de la muerte a los que temen a Cristo, ¿sí? Que nos ha libertado de la muerte, dice, a los que temen a Cristo. También tenemos una pregunta más. ¿Cómo algunas personas cooperan con Satanás en lugar de hacerlo con Cristo? Cuando consideran algún consejo como crítica, ¿sí? Cuando consideran algún consejo como crítica. Es la segunda respuesta de la segunda pregunta. Entonces, mis queridos hermanos, ¿cómo las personas hoy en día consideran a los mensajeros o los mensajes que se dan? Le estamos viendo en esta oportunidad. No se puede predicar directamente porque el corazón sensible dirá que se está haciendo un ataque directamente a su persona y posiblemente se sientan abatidos, se sientan golpeados y en algún momento dejarán de ser lo que en algún momento fueron. Entonces vamos a una pregunta más y tenemos ya esta pregunta. Dice, ¿cómo nos libera Cristo del castigo de la ley que nos condena? El libro de Romanos, el capítulo 3, del 24 al 26, dice lo siguiente. El libro de Romanos, capítulo 3, del 24 al 26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Siendo justificado gratuitamente, dice, mis queridos hermanos, por su gracia mediante nuestro Señor Jesucristo. También tenemos el mismo Romanos capítulo 5 y el verso 1. Dice, pues, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos la respuesta para esta pregunta. ¿Cómo nos libera Cristo en el castigo de la ley? Bueno, antes de eso vamos a leer una pregunta más, luego venimos con las respuestas, pero también vamos a leer el testimonio, ¿de acuerdo? En Romanos, vamos a ver en Romanos capítulo 7 y vamos a ver el verso 9, dice lo siguiente. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí, dice el apóstol Pablo. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí, dice el apóstol Pablo. Entonces, vamos al testimonio, mis queridos hermanos, porque esta es la pregunta número 2. ¿Qué deberíamos aprender de la experiencia del apóstol Pablo? Vamos al comentario bíblico en el tomo 6, la página 1076. El apóstol Pablo, al relatar sus experiencias, presenta una verdad importante acerca de la obra que debe efectuarse en la conversión. Dice, yo sin la ley vivía en un tiempo. No sintió ninguna condenación, pero venido el mandamiento, cuando la ley de Dios se manifestó con su fuerza en su conciencia, el pecado revivió y yo morí. Entonces se consideró pecador, condenado por la ley divina. Obsérvese que fue Pablo el que murió y no la ley. Dice
el espíritu de profecía. Entonces, yo sin la ley vivía en un tiempo, dice el apóstol, no sintió ninguna condenación, pero dice cuando venido el mandamiento, la ley pues revivió en él. El pecado se vio en su condición más terrible y él empezó a aceptar a un medio que lo llevaría a la salvación, que era nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis queridos hermanos, cuando nosotros hablamos de la experiencia del apóstol Pablo, el apóstol Pablo guardaba la ley simplemente como letra, lo observaba como letra, pero no lo observaba como realmente una ley viva y como se considera en el nuevo pacto. Entonces vamos a la respuesta, mis queridos hermanos. ¿Cómo nos libera Cristo del castigo de la ley que nos condena? Dice la respuesta: siendo justificados por su gracia mediante la redención en nuestro Señor Jesucristo. La respuesta para esta pregunta: siendo justificados por su gracia mediante la redención en nuestro Señor Jesucristo. Pero también tenemos una pregunta más. ¿Qué deberíamos aprender de la experiencia del apóstol Pablo? Que la ley lo señaló su pecado y de la misma manera lo llevó a Cristo. Eso es lo que nos dice también el libro de Gálatas en el capítulo 3 y el verso 24. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos en esta oportunidad la liberación del control de Satanás. Automáticamente es Cristo quien los ha liberado de todo obstáculo en todo tiempo. A través de su ley nos ha tachado como pecadores y nos ha llevado a mirar a Cristo como nuestro único Salvador. Y es por eso que el apóstol menciona estas palabras. Y cuando Él murió, dice la Escritura, significa que el viejo hombre dejó de existir para que diera nacimiento a un nuevo hombre en Cristo Jesús, quien sería un nuevo nacimiento. Entonces, mis queridos hermanos, liberación del control de Satanás. El Señor vino en la primera oportunidad para sacarnos de la esclavitud. En la segunda oportunidad, cuando Él regrese, nos transformará a imagen y semejanza. Entonces, que cada uno de nosotros meditemos en esta mañana lo que hemos estudiado, cómo el Señor nos liberta de la opresión del pecado, y solamente por su gracia, y solamente porque somos justificados, que el precio de esa justificación fue la sangre, que nosotros deberíamos llevar el castigo, pero que Él tomó nuestros pecados como una carga y los llevó bajo un madero. Ese fue el precio que pagó, ese fue el precio que se consideró para la salvación. Entonces tengan en cuenta cuán importante es el precio de la salvación. Que Dios los bendiga, que tengan un buen día, un abrazo a la distancia. Nos vemos el día de mañana. No se olviden, compartan el mensaje que es de vida o muerte y que el Señor pues les utilice como mensajeros y no lo vean como crítica, sabiendo que el enemigo está trabajando arduamente. Pero hay un ser quien va a revivir el alma dentro de cada ser y entonces vendrá el mensaje para este tiempo con gran poder. Dios te bendiga.